Bienvenidas, bienvenidos. En esta sesión vamos a trabajar en comprender cuál es el alcance y el propósito de una CDN, revisar cuáles son las fases del proceso metodológico para su elaboración e implementación y también conocer cuáles son los tipos de análisis centrales que siempre debemos contemplar para que una CDN sea realmente una CDN. Hablemos sobre el alcance. Una CDN puede tener un alcance y un propósito diferente y es importante establecerlo desde el inicio. Si queremos hacer un análisis situacional para presentarlo al informe, para elaborar el informe Sombra País, por ejemplo, presentar al Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, lo más probable no solo es que tenemos un alcance territorial, sino que también lo que vamos a hacer es un análisis de todos los derechos. A diferencia de cuando decidimos hacer una CDN para elaborar un proyecto, en donde lo que vamos a considerar son derechos específicos, ¿cierto? O ámbitos de derecho, o grupos de derechos relacionados sobre los cuales el proyecto está interesado en contribuir a su mejora, a su transformación. Por lo tanto, cuando hablamos de los ACDN, ¿cierto? Cada socio de KNH va a tener un diferente diseño, ¿cierto? Va a tener un enfoque temático de su proyecto, cuáles son los derechos en los cuales le interesa explorar el derecho o los derechos o el grupo de derechos. Va a tener un alcance geográfico diferente, ¿cierto? Más local, regional o incluso nacional. Va a tener un contexto local con consideraciones culturales que son particulares, ¿cierto? Y va a tener un diseño en cuanto a quienes consultará, qué tipo de instrumentos se revisarán y por supuesto para ello claridad sobre los recursos disponibles. Por lo tanto, si bien es cierto, tenemos un diseño metodológico común, cada socio tiene que establecer como punto de partida para qué quiere realizar su ACDN, en qué foco temático va a trabajar, en qué ámbito geográfico, y luego de eso explorar como elemento inicial, crear una visión general de cuáles son esos derechos que no se gozan por parte de quién y con el objetivo de comprender cuáles son las causas que están a la base. Entonces esto es interesante porque cuando hacemos una CDN a nivel de proyecto, uno podría decidir concentrarse en un ámbito, ¿cierto?, de derechos, un conjunto de derechos para explorar, o en derechos particulares, o en un derecho particular sobre el cual como organización trabajamos en un territorio que sabemos que la situación es compleja, es difícil. Por ejemplo, queremos trabajar sobre el tema de trata y tráfico en contexto de movilidad humana y entonces vamos a concentrarnos en explorar esa situación y esa situación de derechos vulnerados que están asociadas. Entonces, podemos utilizar la misma forma que está organizada la convención, ¿cierto? Que son estos grupos de derechos, ¿cierto? Que agrupa derechos y libertades civiles y sus respectivos artículos, la violencia contra el niño y sus respectivos artículos, el entorno familiar y las modalidades alternativas de cuidado, la salud básica y el bienestar, la educación, el esparcimiento y las actividades culturales y las medidas especiales de protección, ¿sí? Podemos focalizarnos en un ámbito o en un derecho y eso es algo que tenemos que clarificar para poder comprender primero cuál es la visión general a partir de los instrumentos de derechos humanos y para eso vamos a consultar el informe país o la retroalimentación que reciben nuestros estados a partir del comité que va a estar organizado de esa manera, ¿cierto? Con eso también esa estructura de contenido. Y en segundo lugar, nos interesa crear también y explorar cuáles son los factores que van a determinar el entorno general de la realización de esos derechos o ese derecho de la niñez que nos interesa analizar en más profundidad en el ACDN. Y para esto, lo que hacemos también es utilizar los instrumentos de derechos humanos para establecer cuál es el ambiente en general en que ese derecho se está cumpliendo. Entonces, para eso vamos a analizar principalmente cómo están funcionando los sistemas de protección de derechos a nivel nacional a través del avance en la implementación de las medidas generales de implementación de la Convención y también sobre la lectura del avance en cuanto a la aplicación de los principios generales de la Convención.
Entonces, lo primero que hacemos, luego de definir el alcance, es darnos construir una visión general de la situación de derechos de la niñez a partir de los propios instrumentos de derechos humanos de los niños y de las niñas. Y esto implica entonces revisar qué nos dice el informe del Comité de Derechos del Niño en relación a nuestro país, en relación al derecho que queremos explorar en ACDN, en relación también a las formas del funcionamiento del sistema de protección y la aplicación de los artículos en general. Entonces, esta es nuestra primera pregunta. ¿Qué enfoque tiene nuestro proyecto? ¿Dónde se está focalizando? ¿En qué derechos? ¿En qué territorios? Y leído desde las informaciones que tenemos de los derechos de los niños, cuál es la situación y cuál es la visión general. Esto nos va a dar una entrada y nos va a permitir estructurar un proceso metodológico que podemos estructurar por fases, ¿cierto? Podemos identificar y partimos identificando luego de tener esta visión general en relación a la situación de los derechos de los niños en el ámbito de derechos que nos interesa como organización. Identificamos la región, el área del proyecto, la situación general de vulneración de los niños, ¿cierto? A partir de este análisis de la visión general de la situación de los derechos a partir de la visión de los instrumentos de derechos humanos. Y luego lo que hacemos es planificar el proceso. Planificar el proceso el cual va a comprender, ¿cierto? Una etapa que implica examinar los datos existentes, cuáles son las informaciones que existen en relación a la problemática de vulneración que nos interesa explorar en el ACDN, consultar a los niños y otros actores claves, ¿cierto? O sea, levantar datos primarios de la área donde tenemos que trabajar, luego de sistematizar, organizar y devolver esta información para realizar en conjunto con niños, niñas y otros actores consultados un análisis participativo que permita entender cuáles son los derechos más vulnerados o el derecho más vulnerado, cuáles son las causas principales, cuáles son las capacidades existentes en los garantes y cuáles son los recursos, las estrategias que son viables para transformar la situación. Estos elementos permiten elaborar el informe de la CDN y también a partir de él elaborar una estrategia de proyecto. Entonces, para planificar una CDN es importante generar un lenguaje común en nuestro equipo, ¿cierto? En donde entendamos de qué se trata, cuál es el alcance, cuál es el propósito y que podamos construir un entendimiento de cuál es la metodología, hacia dónde vamos con este proceso metodológico. Entonces siempre es útil discutir el proceso de la CDN con nuestros equipos, determinar el alcance del proyecto y planificar implica también definir roles, responsabilidades, acuerdos, ¿cierto? También sobre cómo aplicar los protocolos de protección, por ejemplo, frente a la violencia cuando levantamos información, ¿cierto? O los de seguridad cuando estamos entrando en zonas que son complejas. Y elaborar una carta Gantt, ¿cierto? Que nos permita establecer un tiempo para elaborar el ACDN. En la experiencia de KNH vemos que los osos son capaces de elaborar ACDN en máximo 3 meses, ¿cierto? Pero requiere una buena planificación de cuáles son los pasos a seguir. Entonces, si nosotros si nos concentramos en esta primera etapa de planificar, es importante entender que lo que estamos planificando es un proceso que empieza con un análisis de datos secundarios, que luego hace una consulta con actores claves, incluidos niños, niñas, adolescentes, familias, líderes comunitarios, empresarios, garantes principales de los servicios, por supuesto siempre dependiendo del ámbito que nos interesa explorar y cuáles son los responsables a nivel de garante. Identificar un tiempo para sistematizar, organizar esta información y reunirse para analizar junto a la comunidad y los niños cuáles son los ámbitos clave centrales de abordar para transformar o mejorar la situación de derechos. Eso va a permitir elaborar el informe sombra. En cualquier ACDN lo que tenemos que tener claro es que un ACDN no requiere solamente un tipo de análisis. La verdad es que mínimamente es importante considerar
4 tipos de análisis, e incluso pueden ser más. Lo que es importante es que consideremos siempre estos tipos de análisis, vale decir, primero, analizar la situación de derecho, cuál es, evaluar desde la perspectiva de los datos que existen y también desde los actores que viven una determinada realidad, incluidos los niños, ¿cierto? ¿Cuáles son los derechos vulnerados? ¿Cuáles a los cuales los niños no pueden tener acceso, ¿cierto? ¿Cómo ha ido evolucionando ese proceso? ¿Cuáles son esos derechos que se destacan, ¿cierto? O son identificados como derechos vulnerados. Lo segundo que tenemos que hacer es considerar que no nos basta, ¿cierto?, tener una idea de cuáles son los derechos que están vulnerados, sino que entender el por qué. Entonces, todo ACDN tiene un análisis causal y esto implica explorar desde el punto de vista de los documentos existentes y también desde la visión de los actores, incluidos niños, niñas y otros actores adultos, incluidos familias, garantes, identificar cuáles son las causas que están a la base de que este derecho no se cumpla. ¿Quiénes están involucrados? ¿Cómo está interrelacionado? ¿Cierto? ¿Por qué no se cumple o por qué no existen las condiciones que se cumpla ese derecho? Este análisis causal es importante y es fundamental en el ACDN porque, como sabemos, el enfoque de derecho no va a buscar estrategias en paliar los efectos, ¿cierto?, de las vulneraciones, sino que muy por el contrario busca alterar las causas que hace que los derechos estén siendo vulnerados. Otro tipo de análisis que es fundamental se llama mapeo de garantes. O sea, entendemos las causas, pero también hacemos un análisis de identificar en los territorios donde el proyecto se va a desarrollar quiénes son los responsables a nivel de garantes de Estado o de garantes corresponsables para generar las condiciones para el ejercicio de derecho, para los ámbitos de derecho en que estamos trabajando, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes son los actores que están vinculados o deberían estar para la protección frente a la violencia, por ejemplo? ¿Quiénes son? ¿Qué instituciones? ¿Qué servicios? ¿Qué redes? ¿Cierto? Y especificar también cuáles son las responsabilidades a las cuales están mandatados con mucha precisión. ¿Para qué? Para poder hacer un análisis de brecha de capacidades. ¿Qué es esto? Poder identificar por qué, ¿cierto? ¿Cuáles son las razones de que los garantes no cumplen con las responsabilidades, ¿cierto? Y también qué hace que frente a esta incapacidad o de cumplir las garantías a las cuales están mandatadas, también las comunidades, los niños no exigen, no demandan y no se movilizan para que esa situación mejore. Y finalmente, ocupamos un análisis de partes interesadas para explorar quién hace qué para lograr una transformación y qué impacto están consiguiendo. Esta es una forma de hacer un análisis del poder, de las alianzas, de tal manera de entender cuáles son las posibles soluciones y los actores que podrían estar relacionados a mejoras para generar condiciones de garantía de derechos. ¿Sí? Por supuesto, podemos utilizar otro tipo de análisis. Por ejemplo, en el análisis situacional de los derechos, siempre el análisis de género está presente. En el análisis causal, en el análisis de brecha de capacidad, en el análisis de la fuerza de las partes interesadas, ¿cierto? Podemos cruzarlo, ¿cierto? Y lo debemos cruzar con una perspectiva de género, con una perspectiva también de diversidad, con una perspectiva de interculturalidad. Y también podemos incorporar otro tipo de análisis, por ejemplo, el análisis de la participación o el análisis del poder, ¿cierto? Que son tipos de análisis que nos van a brindar muchas buenas ideas para pensar en estrategias de proyecto. Por supuesto, para cada tipo de análisis vamos a utilizar técnicas específicas con los distintos grupos meta. Técnicas que sean amigables y que permitan generar diálogo y pensar juntos. De fondo, lo que busca el análisis situacional de los derechos es, a partir de una problemática construida, sentida por los niños, las comunidades, los garantes, pensar juntos cuáles son las causas.
por ejemplo, cuáles son las brechas de capacidad que existen en los garantes, identificar quiénes son los actores con fuerza potencial para generar transformaciones, generar cómo se puede pensar, cómo se puede potenciar la participación, ¿cierto? O cómo se pueden construir alianzas. Por supuesto que para explorar esto vamos a ocupar distintas técnicas. Por ejemplo, en el análisis causal podemos ocupar un árbol de problemas o las técnicas que van al por qué, ¿cierto? Repetir 3 veces, hacernos 3 veces la pregunta, ¿sí? Estos análisis nos van a permitir en el árbol de problemas tener una mirada con respecto a las causas, ¿cierto? Cuando nosotros trabajamos en análisis de garante y análisis de brecha de capacidad, identificamos con mucha claridad quiénes son esos actores en el territorio que deberían asumir las responsabilidades para la garantía de derechos del derecho que estamos trabajando, ¿cierto? En particular, identificar cuáles son esos roles específicos y, y a través de la consulta, el diálogo, ¿cierto? La exploración, identificar cuáles son las brechas, por qué no están cumpliendo sus responsabilidades. O también podemos hacer análisis de partes interesadas utilizando herramientas como este mapeo del poder, donde ubicamos, ¿cierto?, a las distintas organizaciones que existen en el territorio de manera colectiva, ¿cierto?, como actores con potencial poder de influencia, posibles aliados del proyecto, ¿cierto? O posibles detractores iniciales del proyecto, y de esa manera podemos pensar en estrategias que ayuden a ganar poder para exigir los derechos. Entonces, lo que es interesante es que cuando realizamos una CDN, tenemos un diseño que nos va a permitir, en conjunto con los distintos actores, analizar la situación del derecho o de los derechos, identificar sus causas, identificar con claridad cuáles son las capacidades de los garantes y por qué no están cumpliendo sus responsabilidades. Y finalmente, entender cómo se puede ganar poder, qué cosas serían solución, qué actores tienen capacidad de influencia, de qué manera se podría movilizar la acción para exigir los derechos. En este sentido, también el análisis de la participación también es un análisis que se ocupa bastante en la CDN y busca entender hasta qué grado los niños y las niñas tienen confianza, conocimientos o habilidades para poder reclamar sus derechos. Si existen organizaciones locales que están representando de manera eficaz a los niños o que trabajan como aliados apoyando a los niños en cuanto a titulares de derechos. ¿Cuál es el rol que tienen los padres para promover la participación de los niños? ¿Hay conciencia de derecho de parte de los niños, las niñas, los familiares? ¿Hasta qué grado los propios garantes conocen sus obligaciones? Entonces, este tipo de análisis nos va a ayudar a saber en qué punto estamos para movilizar la exigencia de derechos y para generar un proceso de responsabilización de garantes. Entonces, lo que es importante que tengamos en cuenta es que para revisar una CDN es importante que el diseño contemple la realización de consultas que permitan a los grupos meta realizar al menos estos 4 tipos de análisis que hemos venido revisando. No basta con quedarnos en la consulta de cuál es el derecho más vulnerado y avalar nuestras ideas previas, sino que ese es el punto de partida para profundizar en las causas, para profundizar en las capacidades de los garantes, en la capacidad y el poder de los actores para exigir sus derechos y en identificar estrategias de solución de manera colectiva con los actores. Como les decía, también hay otros tipos de análisis que también vamos a considerar. Por ejemplo, los análisis de tendencia. ¿Cuál es la tendencia que ha tenido esta vulneración? ¿Se ha ido agravando la situación? ¿Se ha ido manteniendo? ¿Cuáles son esas tendencias para los diferentes grupos de niños? ¿Existen diferencias para niños, para niñas, para grupos religiosos o para grupos étnicos? Para niños y niñas que viven en comunidades urbanas, rurales, remotas, integradas por migrantes.
han cambiado, cuáles son las bases de la desigualdad a lo largo del tiempo, qué factores aportan nuevas tendencias. Entonces, ese también es otro tipo de análisis. Y también los análisis de género y diversidad. Este análisis de género y diversidad es fundamental y en general lo hacemos de manera transversal a todos los análisis que hacemos, ¿cierto? Podemos desagregar y leer, analizar nuestro análisis causal, el análisis de las capacidades de los garantes, el análisis del poder, ¿cierto? Distinguiendo las experiencias distintas que tienen niños y niñas o niños con otras identidades de género, niños con distintos grupos de edad, niñas y adolescentes que pertenecen a, a grupos con identidad cultural, territorial o religiosa, niños con discapacidad, ¿cierto? Aquí lo interesante es poder levantar esta voz particular de tal manera que nos permita desagregar los resultados a partir de estas distintas experiencias de los grupos meta, ¿cierto? Por supuesto, también hay otros factores de diversidad, por ejemplo, la situación familiar, la clase social, el estatus. Entonces, quedémonos con la idea de que debemos utilizar a lo menos 4 tipos de análisis, pero podemos utilizar, ¿cierto? Agregar de manera transversal el análisis de género, diversidad y el análisis de la participación. Y hay veces que no tenemos que complicarnos utilizando y sumando demasiadas técnicas, ¿cierto? Porque perfectamente podríamos hacer un análisis causal, ¿cierto? Y utilizar el árbol de problemas de tal manera de preguntarnos eh, sobre cuál es el impacto de la desigualdad de género en la vida de los niños, ¿cierto? Eso podría ser el tronco inicial y nos podemos preguntar entonces por las causas. Muy bien, ese es nuestro trabajo para esta sesión.